شلاملخ مريم مليف طيبوثة نارا عماخ مريخات المشي وموريخ بيت خرسي شو ناط مريم يلدت آلها صلح لا بين حطاهي هاشا وشاق الموتين آمين. Me llamo Benan Benoka, soy sacerdote iraquí de la diócesis sirio-católica de Mosul, en Kurdistán. Actualmente vivo en Ankagua con la gente desalojada cristiana de la llanura de Nínive. Como sacerdote que soy, soy vicario en nuestra parroquia de Ankagua y también doy clases de filosofía en la Facultad de Filosofía y Teología del Patriarcado Caldeo en Ankagua, y también soy director y fundador de 2 dispensarios y centros de salud para la distribución de medicinas y para proporcionar atención médica, sobre todo para los refugiados presentes en el gobernatorato de Erbil. Han llegado aquí, más o menos hacia el Kurdistán, 120.000 cristianos de Mosul y de toda la llanura de Nínive. Más de la mitad de ellos han venido hacia Erbil, el gobernatorato de Erbil, y concretamente a Ankagua, la ciudad cristiana de mayor presencia católica en Erbil. Tenemos, según las estadísticas, tenemos 2.000 familias que viven en containers, otras 2.000 familias viven en casas alquiladas por la iglesia local a través de la ayuda de las organizaciones, sobre todo católicas. Otras, entre 4.500, 5.000 familias, viven en casas alquiladas por cuenta propia, que ellos pagan por su alquiler de la casa. 120.000 son cristianos, pero los que huyen del ISIS no son solo cristianos. Hay otras minorías religiosas, sobre todo los yazidíes, y otras minorías religiosas más, también musulmanes de Arabia Saudí, de las grandes ciudades iraquíes. Sí, y no solo la casa y la vida pasada, también toda la historia, porque durante toda la historia nosotros habíamos dado forma a Irak con nuestra sangre y nuestras lágrimas y nuestros sudores por el trabajo. Hemos dado tantos mártires durante la guerra de Irak con Irán, luego la guerra del Golfo. Creíamos que teníamos muchos amigos musulmanes, pero desgraciadamente parece que no. Porque después de nuestro exilio hacia el norte de Irak, muchas familias musulmanas existentes ahora en Mosul y Nínive, nuestras ciudades, cuando entran en nuestras casas, nos llaman a las personas y a sus amigos diciendo: mira, amigo, yo soy tal cual, estoy en tu casa, pero todas tus propiedades ahora son mías. Esto por un lado, y por otro lado, para la vida cotidiana de la familia tenemos enorme dificultad. Por lo que respecta al alojamiento, por ejemplo, tenemos 4.500 a 5.000 familias que viven en casas alquiladas por su cuenta, que pagan ellos, que ahora una gran parte de ellas no pueden continuar viviendo de este modo porque no tienen dinero. Todo el dinero que tenían se les ha terminado. Se les ha terminado porque no encuentran trabajo. Si se van a trabajar a Erbil o al Kurdistán, no es posible o hay muy pocas posibilidades. ¿Por qué?
porque ya el Kurdistán ha recibido casi 1.400.000 desalojados y refugiados sirios. Es decir, casi la misma cantidad que la gente kurda local, con lo cual la posibilidad de trabajo es muy remota. Es más, aquellos que encuentran trabajo, que no es fácil, no es cierto que en cuanto empiezan a trabajar puedan recibir su salario, ya que los bancos tienen normas muy estrictas debido a los problemas económicos que tenemos en Irak. No pueden proveer a los inversores ni a las personas con dinero para pagar a los trabajadores, con lo cual les pagan una sola vez cada 4 o 5 meses. Y esto no ayuda a pagar el alquiler, no ayuda a comprar la comida, porque el kit que prepara la iglesia no es suficiente para todo el mes. No basta este salario para pagar el transporte de los hijos para ir a la escuela. No es suficiente para pagar las medicinas de los que tienen cáncer. Al principio, el gobierno daba gratuitamente o contribuía un poco con los pacientes, pero desde hace 2 meses también ha quitado esto, con lo cual los enfermos de tumor, de cáncer, deben asumir todo el costo de sus medicinas, que asciende entre 500 y 1.500 dólares al mes. Se trata de vida o muerte. Una píldora puede garantizar la vida y la falta de ella tal vez puede ocasionar la muerte de la persona. Las familias viven en containers muy pequeños. La media de la familia es más o menos de 4 a 5 personas. Son familias muy grandes, de 8, 9, 10 personas. Y son pocas las familias de 3 o 2 personas. En las casas, también en las alquiladas, si la casa es grande, de 140 o 180 metros cuadrados, tienen 3 habitaciones y un baño. En cada habitación vive una familia. Allí se hace vida matrimonial, vida de escuela, deben estudiar y también deben recibir a veces huéspedes, a sus enfermos. Hacen las cosas del día a día también ahí dentro, donde hacen la comida. Esto trae una serie de problemas que al final tienen una consecuencia negativa sobre la persona humana, sobre todo sobre los niños, que durante un periodo deben ir a la escuela, continuar en la escuela, continuar estudiando, continuar esforzándose. La Iglesia ha intentado, con la ayuda de las organizaciones, encontrar espacios para los niños, que al menos garantice un poco de libertad en la vida cotidiana para ellos, es decir, con algún campo de fútbol, algunos espacios para hacer actividades deportivas o no deportivas, educativas, etc. Pero resulta que el niño se siente triste, se siente enfadado en cuanto entra en el container o entra en la habitación donde vive toda la familia. Además, hay enfermedades estacionales. Aquí tenemos un reto. Por ejemplo, la enfermedad causada por lice, decimos en inglés, esos animalitos pequeños que viven en el cabello,
en la cabeza de la persona, los piojos. Estos fácilmente van de persona en persona. Por eso es fácil encontrar esta enfermedad difundida por todo el campo, en toda la familia. Por eso, algunos meses mandamos champú especial para vencer, erradicar este problema. Hemos tenido problemas dermatológicos. Estos también son peligrosos. No hablo de la gripe. En este caldo de contacto constante entre personas casi no hay espacio y esto favorece que las enfermedades se difundan. En toda esta situación, creo que el peso mayor cae sobre el padre y la madre de familia, porque ellos al final son los únicos responsables de la familia. Deben saber cómo enfrentarse a las situaciones y esto no es fácil, porque también tienen sus desafíos cotidianos de cómo hacer para el futuro, para los niños, para su vida. ¿Qué pasará? ¿Será liberada Nínive? No lo será. Nos vamos, nos quedamos. Hay comida. Si hoy o mañana las organizaciones no nos dan más comida, ¿a dónde vamos? ¿Dónde viviremos? Si el hijo se pone enfermo, si alguien tiene una enfermedad psicológica o un tumor, son las cosas que complican de tal manera la vida y que hacen que la persona al final explote. Una vez, una organización internacional que cuidaba de las personas que tenían problemas psicológicos vinieron a mí en el dispensario diciéndome exactamente la misma cosa. Pero nosotros vamos a los distintos campos de sunitas, chiitas, de yazidíes, de cristianos. Vemos poca diferencia entre la vida diaria de los cristianos en su campo de lo que ocurre en otros campos. En otros campos tienen problemas de crímenes, tienen muchos problemas graves. Aquí no digo que no haya problemas, hay problemas, pero no son problemas de alto nivel, graves, no son muy peligrosos, son los problemas de lo diario que vivimos a causa de todas estas condiciones. Yo creo que gracias a la fe que tenemos, gracias también a la situación que la Iglesia ha intentado crear para los fieles, hemos podido construir iglesias en containers. Teníamos solo una pequeña iglesia tan grande como esta habitación, pero teníamos decenas de miles. Estas gentes diseminadas por todas partes. Todo el mundo quería ir a la iglesia. Habíamos creado la iglesia aquí y allí. Al final hemos construido 3 iglesias en containers en las que caben entre 700 y 1000 personas. Hemos intentado asegurar la misa diaria y también la misa dominical. Hemos querido y podido asegurar también toda la vida pastoral de las personas, de nuestros fieles. Se puede decir que la religiosa y el sacerdote están presentes momento a momento en la vida de los desalojados. Si tienen necesidad de cualquier cosa, nosotros somos la referencia. También cuando hay problemas familiares. No va a la policía, vienen a nosotros para resolver pacíficamente los problemas. Esta es la situación de nuestro campo. Imaginemos donde no hay personas que puedan dar esta actividad pastoral
y espiritual a las personas, porque la actividad pastoral y espiritual ayuda a resolver incluso problemas psicológicos. Y por eso digo que el papel de la Iglesia es esta parte tan importante. No digo que la Iglesia es una institución perfecta. No, nosotros somos hombres y tenemos nuestros fallos. Hemos cometido también algunos errores. Pero la única cosa que ha hecho que nuestra gente se fíe totalmente de nosotros es que nosotros no hemos querido ni queremos ahora dejarles solos. Hace un mes estaba en una clínica después de haber terminado las clases en la Facultad de Filosofía. Un amigo mío de la infancia vino a buscarme. Al verle, lo reconocí. Me dice que tiene muchas dificultades. Le pregunto ¿por qué? Él vive en un apartamento alquilado y ahora no lo puede pagar. Le digo, ¿pero por qué? ¿Por qué no has pedido un container? Un container no se puede ya hacer. Una vez se podía pedir. Me dice que su situación no le permite vivir en un container. Container significa una familia al lado de otra familia. Mucho tráfico, mucho ruido, etc. Dice porque tiene una niña pequeña que sufre de un tumor y él debe comprar cada semana medicinas para ella que cuestan $500 más o menos. Me dice, le digo, ¿y ahora cómo pagas? Me dice, nosotros cuando llegamos, después de, digamos, 18 meses, no podíamos comprar más medicinas. No teníamos dinero para pagar el alquiler de la casa. Dice, y verdaderamente, cuando todas las puertas se ven cerradas, en el momento más difícil para pagar la medicina, sobre todo, viene una persona y me dice, te ayudo. Dice, creo al 100% que esto, mi vida, no está dirigida por mí ni por ninguna persona, está dirigida solo por Dios. Porque esta dificultad, cuando he pagado por el alquiler de la casa y la medicina de la niña, supera todo límite. Porque si pensáis al menos $1.000 o $1.500 al mes solo para las medicinas, y él no tiene nada, ha intentado buscar un trabajo pero no hay. Pero a menudo, en el momento de ir al hospital, de comprar la medicina, viene una persona a darle algo para salir adelante. En el momento de pagar el alquiler, no tenía nada. Llega alguien que le dice, yo te ayudo. Es así como sigue adelante en la vida. Parece que son historietas, pero son cosas cotidianas que esta persona ha visto mes a mes, día a día. La primera cosa es que vosotros seáis un poco más que guardéis bien vuestra casa, vuestra ciudad y vuestra cultura. Pensemos en los centenares de miles de personas que llegan a Europa
que están ahora dentro de Europa, llegadas a lo largo del tiempo millones y millones de personas que no traen la cultura europea. Entonces, ¿qué será dentro de 10, 15 o 20 años? ¿Qué será de la cultura europea? ¿Habrá cultura europea? ¿Qué quiero decir con cultura europea? Irak era de mayoría cristiana, como España hace un tiempo, como Italia, Alemania, etc. Ahora somos una pequeñísima minoría. También nosotros hemos recibido a otros en nuestra ciudad y casa. Y hoy en día somos una pequeña minoría, considerada como nada. Hemos sido echados fuera. En la Constitución ni siquiera se nos tiene en cuenta. Imaginemos, la Constitución Europea, si un día Europa tiene una mayoría islámica, ¿será igual que hoy? No. Pero será de igual manera nuestra Constitución. Por lo que deberéis con el tiempo vivir, obedecer a una Constitución que no es parte de la cultura europea. Esto podría ser cualquier cosa. Podría parecer la narración de una fábula. Pero nuestra experiencia dice que este es un dato de un hecho consumado que nos ha pasado a nosotros. Todos los países hoy considerados islámicos y árabes antes no eran árabes ni islámicos. ¿Qué es el Daesh? ¿Qué es el ISIS? La gente del ISIS, que muchos occidentales los consideran yihadistas, no, son en un primer grado gente común, que quieren aplicar la ley de vivir según la ley islámica al pie de la letra. Solo cogen a Mahoma como ejemplo de vida. Solamente. Esto es el ISIS. Entonces, ¿qué sucede en los países en los que está presente el ISIS? ¿Por qué los musulmanes huyen? No huyen porque el ISIS no sea islamista, no. Huyen solo por problemas políticos dentro con el ISIS. Solo por esto. Porque, por ejemplo, he hablado de los sunitas en Irak. Los del ISIS son sunitas. Entonces, ¿por qué huyen de ellos? No porque no quieran la Sharia, sino porque no quieren que un extraño les gobierne. No solo rechazan al ISIS de este modo, el gobierno del ISIS, la política del ISIS, rechazan también la política de los chiitas iraquíes que gobiernan en Irak. Aquí está el problema. El ISIS entonces son personas comunes, son musulmanes normales, no han venido de fuera de la tierra, del sol o de la luna. Cuando hablan o hacen cualquier cosa, no lo hacen sino cogiendo, basándose en un verso del Corán o en las explicaciones de sus pensadores. Llevo en el corazón los muchos que sufren en el mundo, no solo en Irak, en Siria, Nigeria y en otras partes, que sufren de ser abandonados por todos, traicionados por sus propios amigos de otras religiones. Rezo por los cristianos de Europa para que puedan defender su cultura,
su identidad cristiana.